Vamos a pasarla con un toquecito de ruido. La primera vez, solo la primera vez. Porque es interesante el dispositivo sonoro. Bueno, la primera vez que vimos esto, ¿no? El culo completamente lleno de preguntas de qué mierda está pasando, qué mierda está pasando, no solo qué mierda está pasando con esta película, qué mierda está pasando con el cine. Esto se podía hacer determinados procedimientos de cámara que no conocíamos, se podían hacer determinadas cosas que no conocíamos. Y me parece interesante también porque cuando empezamos a ver por parte el sistema es bastante simple, a excepción de una cosa, que es lo que decía al principio, ¿no? Una cosa que mueve completamente la pared del género hacia otro lugar. Le voy a pasar como un cuadro a cuadro. El plano uno. El plano uno es este, ¿no? Un clásico. Este plano es totalmente icónico para la película, en gran medida por el terrible orto que tiene Trinity, ¿no? En esta película. Es un plano muy loco porque aparte, literalmente cualquier persona con la que hablas medio que lo recuerda como el plano del culo de Trinity, y el culo de Trinity ocupa un décimo de la pantalla. El tema es que el 80% de la pantalla es un negro, ¿no? Que es la silueta del policía. Y lo único que nos queda es como medio la composición esta de Trinity. Y ya, a quien todavía no vimos, ¿no? Hasta ahora vimos en dos planos, uno en la escena que comenté anteriormente y otro en este plano en particular. Todavía no sabemos nada de ella y en principio todavía no hay una asignación demasiado clara de dónde está el punto de vista, ¿no? Esta escena podría empezar a estar narrada a partir del policía o a partir de Trinity. Todavía tiene que definirlo la puesta en escena. Y se decide por Trinity, ¿no? El policía se acerca, tenemos este plano, ¿no? Donde ella abre los ojos, donde abre el ojo en principio, vemos uno solo. Y esta composición, ¿no? Del brazo formando como una V horizontal. Sobreencuadrado en esa V horizontal el policía. Y la mirada de Trinity. Por primera vez entramos en el punto de vista de Trinity, ¿no? Definitivamente este plano está mucho más narrado desde el punto de vista de Trinity que desde el punto de vista del policía. Hay una confusión bastante seguido con la cuestión del punto de vista, que es que el punto de vista ocurre en el cine a dos niveles distintos, ¿no? Hay un nivel que tiene que ver con el punto de vista óptico, que muchas veces es desde donde algo es visto específicamente. Pero hay otra noción de punto de vista que es un poco más amplia y que tiene que ver con una cuestión más específicamente narrativa, ¿no? Desde dónde es narrado alguien, en función de las informaciones que nos da un determinado plano, ¿no? La información que tenemos en pantalla, cómo podemos descubrir quién articula esas informaciones, ¿no? Y en función de las informaciones mismas que se dan, eh, más bien desde dónde se narra una determinada situación, independientemente del punto de vista óptico, ¿no? Si fuera por el punto de vista óptico de Trinity, jamás este podría ser un plano del punto de vista de Trinity, ¿no? Porque tendríamos que estar viendo la pared que está viendo Trinity en este momento, ¿no? El tema es que, bueno, hay una diferencia, ¿no? Entre punto de vista subjetiva, que sería como el punto de vista cuando entramos específicamente en un personaje, y esto que decía que tiene más que ver con un punto de vista que no es desde donde se ven las cosas, sino desde donde se narran las cosas. Eh, y que también está vinculado a algo que hablo muy seguido que tiene que ver con el punto de vista emocional, ¿no? Que hay como, además del punto de vista óptico, del punto de vista narrativo, hay un punto de vista que está como muy funcionando alrededor de esta cuestión de desde quién siento, ¿no? Como quién siento de todos estos que están acá representados. La película, con cuál busca generarme como esta identificación, ¿no? Desde donde experimento las cosas, las siento, las percibo, etcétera. Y que se escapa de esta cosa meramente óptica. Entonces este es un plano definitivamente del punto de vista de Trinity, pese que la vemos a Trinity. ¿Por qué? Porque entre otras cosas, una de las cosas que nos da, una información que nos da este plano, es una información que el policía no tiene. Y es que ni en pedo Trinity se va a dejar esposar. Y lo va a cagar a trompadas. Y lo sabemos todo básicamente por esa apertura del ojito y por esa solvencia increíble que tiene el encuadre. El encuadre es un encuadre de la concha de la lora, ¿no? Muy, muy, muy evidente. Ni lo menciono porque es una peli que aparte está construida casi íntegramente con encuadres de la concha de la lora. Pero este es particularmente glorioso y tiene esta cosa, ¿no? Tiene un montón de data que está funcionando muy en torno a presentarnos
cierto grado de ingenuidad de ese policía, ¿no? Ese policía se va acercando ahí pensando que ya la tiene, qué sé yo, y nosotros por esa mirada, por ese modo de abrir los ojos, por la espera, por la potencia de la misma composición, etcétera, sabemos que ni a gancho, amigo, te va a matar. Sigue. Es un giro, hay dos planos, ¿no? En uno gira, en el siguiente es este corte, un corte muy rápido, con sonidos increíble como suena, ¿no? Como suena el brazo ese cuando se lo rompe. Vuelve al plano anterior, mismo encuadre del plano anterior, y de nuevo, corta a este, que es el único plano donde ya le vemos la mano, ¿no? Puesta ahí. La sensación cuando uno ve todo de corrido es lo sopapeó de una manera impresionante. Cuando empezamos a ver el cuadro a cuadro, hay pocos impactos. Hay bastante de la mano ya apoyada, ¿no? O sea, en realidad este plano ya arranca medio con la mano ahí sobre la cara o a nada de estar sobre la cara. Y si vamos en el plano siguiente, que es el plano desde arriba de la cara, después de que recibió el golpe ni siquiera está, ¿no? Y la mano tampoco está, no está ni en el encuadre la mano, ¿no? O sea, solamente mueve la cara para arriba. Toda una secuencia que podemos asignarlo a 100 películas, ¿no? O sea, 100.000 películas que trabajan un sistema de planificación parecido, ¿no? Entendiendo planificación como puesta en plano. No como planificación de cómo planeo yo hacer las cosas, sino básicamente cómo estructuro lo que muchas veces también se llama decoupage, cómo estructuro el desarrollo de la puesta en plano para que se construya lo que yo quiero construir y que tenga el impacto que yo quiero que tenga. Un sistema muy sencillo que implica esto, ¿no? El plano de Trinity de espaldas, la primera ida a su punto de vista, un corte muy rápido donde solamente vemos esto, otro plano muy rápido donde directamente ya le está doblando el brazo, quebrando el brazo o algo por el estilo, ¿no? En este, vuelve al tipo de encuadre anterior, al insert ese del brazo, solamente para llevar la mano, vuelve a cortar solamente para que la mano le pegue en la cara, vuelve a cortar desde arriba el movimiento hacia atrás y el momento donde todo esto que lo vimos muchas veces, todo este dispositivo que fue visto muchas veces en muchas escenas de peleas y demás, infinidad, literalmente infinidad, se ve completamente subvertido por algo que no habíamos visto en la puta vida, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué mierda es eso que acabamos de ver, ¿no? Y además es interesante también porque después, acá estos son los pies de Trinity, y esta patada que Trinity va a pegar, la pega de derecha a izquierda, ¿no? Tuki sale volando. Sin embargo, lo último que habíamos visto, ¿no? De derecha a izquierda estaba al comienzo de ese giro, ¿no? Acá está ella a la derecha y él a la izquierda, ¿no? Si pensamos en el eje como el eje de acción, ¿no? Una línea imaginaria que de alguna manera se establece entre un punto de un personaje y otro punto de otro personaje, en líneas generales en el cine, alrededor de las miradas de dos personajes, ¿no? Como en este caso de los cuerpos de dos personajes, la línea, el eje, atravesaría, ¿no? Los dos cuerpos de manera a lo largo. Y yo puedo poner todas las cámaras que quiera de este lado de esa división. Las posiciones relativas van a ser siempre iguales, ¿no? Entre ellos. Trinity va a estar siempre a la derecha y el policía va a estar siempre a la izquierda. Sirve literalmente solo para eso el eje, ¿no? A veces se le da como mucha más vuelta de lo que realmente es. En realidad lo que garantiza básicamente es eso. Garantiza que las posiciones relativas de los personajes a lo largo de la escena se mantenga siempre igual. Porque si yo cruzo para el otro lado y filmo a Trinity del otro lado, Trinity me va a quedar apuntando a la izquierda, apuntando a la derecha, ¿no? Que es literalmente lo que pasa en este movimiento de cámara, ¿no? Ahí la cámara estaría sobre el eje en este momento. Si esto fuera por corte, este sería el corte al que tendrías que ir antes de ir al momento final de este plano, ¿no? Tendrías que pararte sobre el eje y una vez que te paraste sobre el eje, podés pasar del otro lado del eje. Acá, como no es por corte, el plano directamente da la vuelta alrededor del eje, ¿no? Pero quedan al revés. Queda Trinity a la izquierda y el policía a la derecha. La patada que sigue, para no romper el eje, digamos, debería venir de izquierda a derecha. Sin embargo, no, corta y va al revés. Vuelve como a la situación anterior, quiero decir. Es una cosa que funciona muy bien, además, porque le da muchísimo más impacto, ¿no? Al momento de la patada. Y por otro lado, porque también es una situación en la cual el eje
eh, no es wow, qué necesario mantener el eje porque si no se va toda la mierda. Son literalmente dos personajes los que están en juego, entonces mientras sigamos viendo, son dos personajes además muy claramente reconocibles. Hay uno que está por dar una patada y hay otro que está por recibirla, ¿no? Es una información que medio que nos da un poco lo mismo. Nos cambia o no nos cambia el eje, ¿no? O sea, no es que nos cambie el eje y es como, oh, y ahora el policía le dio esa patada, ni él lo pensamos, ¿no? Es como tan clara la situación donde lo podemos ver desde 1000 ángulos distintos, cruzando el eje, no cruzando el eje, da un poco lo mismo. Siempre vamos a poder seguir esa situación, por más que las posiciones relativas de los personajes en el momento del corte hayan quedado invertidas. El eje para otro tipo de circunstancias sí es absolutamente clave, ¿no? Si vos estás viendo un partido de fútbol, donde tenemos el eje sería un arco y el otro arco, ¿no? Los dos arcos serían el eje y yo puedo poner todas las cámaras de un lado de la cancha o puedo poner todas las cámaras del otro lado de la cancha para que los jugadores siempre vayan corriendo para el mismo lado, ¿no? Por lo menos en el tiempo en el que corren para un lado, que vayan siempre para ese lado. Si yo pusiera cámaras acá y cámaras del otro lado y las fuera alternando, tendría a este jugador que en este plano viene corriendo así, y en el plano que lo filma de enfrente viene corriendo así, y en el otro viene corriendo así, nunca sabes para qué lado va, ¿no? Entonces, hay ciertos dispositivos donde el eje es como bastante primordial para que eso funcione, y ciertos dispositivos donde el eje es como una acotación de utilidad para la construcción de ciertas cosas, pero de ninguna manera una regla que si vos la rompés, el espectador se súper confunde. Nadie en el mundo, esa escena la vio todo el mundo, nadie en el mundo dijo, me llamó la atención, ¿no? De dónde viene la patada de Trinity. Ni en pedo. Pero bueno, esto que hablaba de un dispositivo que lo vimos muchas veces y de golpe hay la introducción de una novedad que es una novedad recontra potente, que es esta mierda del giro este. Lo que ellas llaman el bullet time. En la peli, hasta donde tengo entendido, lo que usaron fue 120 cámaras alrededor, ¿no? Pongámosle que el micrófono es Trinity. Le empezás a poner cámara, todo así, un semicírculo de cámaras, y esas cámaras disparan sincronizadamente todas al mismo tiempo, ¿no? Entonces en realidad ese efecto que es como si fuera un paneo alrededor, paneo no, como si fuera un traveling alrededor de Trinity, en realidad es logrado con un montón de cámaras fijas de las que usamos el frame del, no sé, queremos detener el segundo 35 de ese plano, que es el punto en el que Trinity está más alto de todo, ¿no? Queremos detener ese segundo, bueno, usamos el frame que tiró la cámara 1, usamos el frame que tiró la cámara 2, usamos el frame que tiró la cámara 3, todos los frames que tiró cada una de esas 120 cámaras en ese punto exacto, ¿no? En ese momento exacto del tiempo. Lo cual es una novedad muy loca para el cine. Y que siento que en cierta medida nunca se la discutió tan en profundidad como se la debería discutir, ¿no? Porque cambia completamente el paradigma de una situación cinematográfica que es un poco casi la historia del cine y que tiene que ver con esta cuestión de nosotros podemos tener estos instantes de tiempo, ¿no? Cada un segundo, 24 instantes de tiempo distintos. Siempre son instantes específicos, ¿no? Nunca tenemos el tiempo completo en una película. Tenemos un 24avo segundo, tenemos el 24avo de segundo siguiente, tenemos el 24avo de segundo siguiente, pero entre medio de un 24avo de segundo y el otro 24avo de segundo hay tiempo que la cámara no registró, y de hecho la prueba de eso es que tenemos también cámaras que registran a velocidades muchísimo más altas, ¿no? Cámaras que te pueden mostrar, no sé, toda la trayectoria de una bala, y de hecho cuando vemos imágenes en cámara lenta es bastante impresionante lo loco que es el mundo en cámara lenta, lo perfecto que es el mundo en cámara lenta, ¿no? Todo eso que nosotros vemos como un psh, de golpe cuando lo empezás a ver tiene una organicidad absolutamente increíble donde entendés cómo funciona la física de las cosas y es como muy flashero, pero independientemente de eso, de que siempre existió, por lo menos desde que hace mucho también estaba la fotografía estroboscópica, existió la posibilidad de fragmentar el tiempo a niveles muy chiquititos, ¿no? De milésimas de segundo o más. La objeción que teníamos, ¿no? Lo que no podíamos hacer era cambiar el punto de vista
durante ese mismo segundo, ¿no? O sea, nosotros tenemos este instante, pero este instante solo lo podemos ver desde un determinado ángulo, que es el ángulo en el que la cámara registró ese instante. Y eso fue el cine siempre, ¿no? Si yo quiero hacer un traveling, quiero hacer un movimiento de cámara alrededor de alguien, va a ir demandándome una serie de segundos. El traveling arranca acá, pero para cuando el traveling llegó acá, ya no llegó en el mismo segundo en el que partió, ¿no? Lo que gasté en el medio fue un lapso X de tiempo. En Matrix, con este efecto, eso no pasa, ¿no? Matrix, por lo menos por primera vez, de manera masiva, porque claramente si algo tiene Matrix es una tremenda influencia, ¿no? Y muchos de sus procedimientos técnicos fueron muy influyentes para muchas otras películas. Entonces digo, quizá el efecto ya había sido inventado antes, quizá incluso el efecto está en alguna película anterior, lo ignoro completamente. Definitivamente Matrix es la que populariza ese efecto, y la popularización de ese efecto implica un cambio bastante grande en cierto paradigma del cine. Lo hablaba bastante cuando hablaba de cuáles eran los paradigmas en el cine del futuro, ¿no? Y hablaba de esta cuestión del el espacio-tiempo fue la unión del espacio-tiempo fue el gran paradigma del siglo XX. Y uno de los cambios de paradigma importante que implica el siglo XXI tiene que ver con eso, con la desvinculación del espacio-tiempo como una cosa, entre muchas otras. Y Matrix es del año 99, ¿no? Es justo como una película que arranca antes de ese nuevo cambio de paradigma y ya propone una nueva manera de construir esa cuestión, que es, si hacemos esta organización de muchas cámaras disparando a la vez, podemos tener registrado el mismo segundo desde muchos ángulos distintos. Y si pensamos en cómo es la organización física en el espacio de esas cámaras, también podemos diseñar una especie de traveling virtual, ¿no? Podemos diseñar un movimiento de cámaras sin que la cámara se mueva, ¿no? Haciendo movimiento en realidad posterior en montaje, en la articulación de esos fragmentitos de tiempo que la cámara fue agarrando en un determinado momento. Entonces, por primera vez, Matrix nos posibilita ver el mismo segundo desde muchos ángulos de cámara, pero no desde muchos ángulos de cámara que se sienten distintos entre sí, sino desde muchos ángulos de cámara que se sienten parte de un único recorrido, ¿no? Como si pudiéramos, congelar todo y que la cámara se mueva por el espacio. Por supuesto que ese tipo de efectos y ese tipo de recursos pasó a volverse mucho más popular con las posibilidades que implica más el CGI y ciertas cuestiones más de modelado, porque básicamente se hace un modelado 3D y las pelis medio que ya no se filman un carajo, ¿no? Es como, bueno, estás viendo casi un dibujito animado. Esto no era un dibujito animado, no se veía como un dibujito animado. Por supuesto que hay más atrás del efecto, por supuesto que no es solamente pegar los negativos, ¿no? En el medio borran cositas, debe haber millones de correcciones hechas en postproducción para que eso funcione de esa manera, pero la novedad era indiscutible, ¿no? Nunca habíamos visto este funcionamiento del cine, esta relación del espacio-tiempo quebrada de esta manera, como lo vimos en ese plano de Matrix por primera vez. Después lo vuelven a usar el efecto, lo vuelven a usar de hecho en la escena de la terraza, donde Neo se tira y esquiva las balas. Tiene como el mismo sistema. Pero la primera vez que lo vemos es esa escena específica de Trinity. Y en ese punto fue más flashero lo que pasó a nivel plástico, ¿no? Esta detención por parte de la cámara del tiempo, que lo que pasó. Lo que pasó básicamente es una chica saltó muy alto y le pegó una patada a otro, digamos. Nada que no hayamos visto en un montón de películas de acción y de artes marciales y demás, que transcurren en el mundo físico tal como lo conocemos. Entonces, a priori, hasta este punto todavía no tenemos demasiados elementos como para entender una de las grandes preguntas que Matrix hace y que hace a lo largo de toda la película, que es ¿qué es la realidad, ¿no? ¿Qué es esta realidad que te estoy presentando? ¿Hasta dónde llega esta realidad que te estoy presentando?